Glorias a Dios. Bien, amados, voy a invitarlos a que nos pongamos de pies y busquemos nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios. Brethren, I'm going to ask you to please stand and look in your Bibles in 1 Corinthians chapter 6. Primera Corintios capítulo 6. 1 Corinthians chapter 6. Glorias a Dios. Vamos a considerar el verso 19 y 20. We are going to consider verses 19 through 20. Primera de Corintios 6, versos 19 y 20. 1 Corinthians chapter 6, verses 19 through 20. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo le hace una iglesia un recuerdo. Here the Apostle Paul is reminding the church of something. Y el mismo recuerdo que el apóstol Pablo le hizo a la iglesia en ese entonces es el mismo recuerdo que yo le hago a la iglesia hoy. And the same reminder that he did to the church in that time is the same that we're bringing here to the church today. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. El que tenga oído para oír lo que dice la palabra de Dios, que oiga. Those who have ears, may they hear the word of God. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. For you have been bought for the price. Therefore, glorify God in your body. Predícale que está a tu lado y pregúntale, ¿a quién le perteneces? Preach to the person next to you and ask them, who do you belong to? Hay personas que se ofenden y dicen, no, yo no le pertenezco a nadie. There are people who get offended and say, I don't belong to anyone. Yo soy de mí mismo. I belong to myself. No. Si tú estás en Cristo, usted le pertenece a Cristo. If you are in Christ, you belong to Christ. Dios de gloria y Dios de poder, venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos por este privilegio que tú nos has dado de estar en tu casa. Padre, te pido, Señor, que tú uses a este verso, hombre imperfecto, Señor, que tú has llamado para predicar tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú pongas esta palabra, Señor, en mi mente, en mi corazón y en mi boca, Padre Santo, y que yo pueda ponerla de una manera que tu pueblo pueda entenderla, Dios mío, Señor. Ayúdame, Señor, que yo te necesito, Padre Santo. Yo no puedo hacer esto sin ti, Señor. Ministra a nuestras vidas y a nuestras mentes y a nuestros corazones y hace nosotros como tú quieras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated. Es interesante que al leer estos versos It's interesting that by reading these verses y entender que la naturaleza humana es enfocarse más en sí mismo que en cualquier otra cosa. and understanding that human nature is to focus on themselves more than anything else, La palabra de Dios nos exhorta a centralizar nuestro enfoque en Dios. the Bible is asking us to centralize our focus in God. Aunque nuestra tendencia es centralizar nuestro enfoque en uno mismo. Even though our tendency is to focus in ourselves. Un pastor que me gusta escuchar mucho, el pastor Sugel Michelin, dice, A pastor that I like to listen to a lot, Pastor Michelin. él dice, nuestro ego es un eje demasiado débil He says our ego is an axis that is too weak para hacer girar toda nuestra vida en torno a él. to make our lives go around towards itself. Cuando el ser humano centraliza su vida en él mismo, When the human being centralizes the life in themselves, lo más importante para esa persona viene a ser cómo se siente. the most important thing for that person is how they feel. Sus emociones, sus sentimientos y sus intereses vienen siendo lo más importante para él. Their emotions and their interests is the most important thing for them. Y la palabra nos enseña que cuando
no centralizamos nuestra vida en Dios And the Bible teaches that when we don't centralize our lives in God, y centralizamos nuestra vida sobre nosotros mismos, and we centralize our lives on ourselves, la palabra de Dios nos enseña que la ansiedad será el resultado final. the Bible teaches us that anxiety is going to be the final result. Jesús dijo en Mateo 6:25. Jesus said in Matthew 6:25, Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. No es la vida más que alimento y el cuerpo más que la ropa. he said, for this reason I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is life not more than food and the body more than clothing? En otras palabras, cuando centralizamos nuestras vidas en uno mismo, In other words, when we centralize our lives in ourselves, nos preocupamos, nos ponemos ansiosos por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a comer y por cualquier otra cosa. we worry about what we're going to eat, what we're going to dress, or any other thing. Mateo 6:27, Jesús dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? And on Matthew 6:27, he says, and which of you by worrying can add a single day to his lifespan? Cuando mi enfoque central soy yo, When my central focus is me, mis sentimientos, my feelings, mis emociones my emotions, y mis intereses, and my interests, ahora todo cae sobre mí. now everything falls on me. Y cuando las cosas no salen como yo espero que salgan, And when things don't turn out the way that I wanted them el to, resultado es ansiedad. the result is anxiety. Porque tarde o temprano chocaremos con la realidad Because sooner or later we're gonna stand by reality de que nosotros mismos no somos suficientes para lidiar con las circunstancias de nuestra propia cuenta. that we ourselves are not enough to deal with these things by our own means. En otras palabras, el yo o el ego humano In other words, the I or the human ego es demasiado débil para que toda nuestra vida giren alrededor de nosotros mismos. is too weak for our lives to go circling around ourselves. Por eso muchos cristianos viven dominados por la ansiedad. This is why many Christians live dominated by anxiety. Porque se han olvidado a quién le pertenecen Because they have forgotten who do they belong to. y han centralizado sus vidas en ellos mismos. And they have centralized their lives in themselves. Su enfoque central es sus emociones, sus sentimientos y sus intereses por encima de todo lo They have demás. centralized everything in their emotions and their feelings and interests and everything else. Amados, no nos podemos olvidar Brethren, we cannot forget que si le pertenecemos a Cristo, that if we belong to Christ, Cristo viene a ser el eje que nuestra vida da vueltas a ese eje. that our life, that Jesus is the axis that goes around our lives. Y si Cristo es el eje And if Jesus is the axis, y todo gira alrededor de Cristo, and all goes in a circle around Jesus, significa que Él es el dueño y no nosotros. it means that He is the owner and not us. Y hay veces que nos olvidamos, amado, a quién le pertenecemos. And there are times that we forget who do we belong to. Y este no es un problema nuevo. And this is not a new problem. El apóstol Pablo tiene que recordarle a la iglesia en Corintios a quién ellos le pertenecían. The Apostle Paul had to remind the church in Corinthians who did they belong to. Y él dice en el verso 19, o no saben que su cuerpo, aun su cuerpo físico, no le pertenece a ustedes. And he tells them, or do you not know that your body, your physical body, is a temple of the Holy Spirit? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios. Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, and that you're not your own? Como hemos dicho, amado, la tendencia humana es centralizar nuestro enfoque en uno mismo Like we said, the human nature is to centralize our focus on ourselves. y creer que nosotros somos los maestros de nuestro propio destino. And that we believe that we are the own masters or teachers of ourselves. Y hay of que our saber destiny. que cuando yo me hago el dueño de mi vida, And we have to understand that when we think that we own ourselves,
yo me hago responsable de lidiar con las circunstancias que surgen en mi vida. then I make myself responsible for the circumstances that come to my life. Y ahora mi enfoque está en quién. And now my focus is on who? Está en mí It's on me. y no en el dueño y en el responsable de todo, que es Dios. And not in the owner and the responsible of all, which is God. Y cuando nos enfocamos más en nosotros mismos, And when we focus more on ourselves, toda nuestra atención ahora está enfocada en nuestras debilidades. now all our attention is focused on our weaknesses. Traemos atención a nuestras deficiencias. We bring attention to our deficiencies. Cuando nuestro enfoque está en uno mismo, When our focus is on ourselves, traemos atención a nuestras dudas y a nuestros temores. we bring attention to our doubts and our fears. Y ahora, cuando yo centralizo mi vida en mí, And now when I centralize my life in myself, ahora veo lo defectuoso que yo soy. now I see how deficient I am. Ahora yo veo que no tengo todo bajo mi control. Now I see that I don't have everything under my Mis control. deficiencias vienen a ser más claras. My deficiencies come to be more clear. Y ahora todo esto crea cierta presión y ansiedad en nosotros. And now all of this brings pressure and anxiety in ourselves. Pero cuando nos recordamos que le pertenecemos a Dios But when we remember that we belong to God, y hacemos a Dios el dueño y el centro de nuestro enfoque, and we make God the owner and the central of our focus, y ahora no estamos enfocados en lo deficiente que nosotros somos, and now we're not focused on how deficient we are, sino que ahora cuando me enfoco en Dios estoy enfocado en lo suficiente que es Dios. but now when I focus on God, I'm focusing on how sufficient He is. Cuando recordamos a quién le pertenecemos, When we remember who do we belong to, cambiamos nuestro enfoque del yo a Dios. we change our focus from us, from me to God. Y ahora no estamos en el temor que tenemos, And now we don't have that fear. sino que estamos enfocados en lo fiel que es Dios. Now we focus on how faithful He is. Cuando recordamos que Dios es el centro de nuestro universo When we remember that Jesus is the center of our universe, y Él es el dueño and He is the owner, y Él es el responsable. and He is the responsible Cuando one. nos recordamos de estas cosas, When we remember these things, hacemos a Dios el eje. we make God the axis. Y ahora nosotros no estamos enfocados en lo débil que nosotros somos, And now we're not focused on how weak we are, sino que estamos enfocados en lo fuerte que es Dios. but we're focused on how strong He is. Y ahora en vez de llenarnos de ansiedad, de temor y de depresión, And now instead of filling us up with anxiety and fear, como nos enfocamos en Dios since we're focusing on God y en quién Él es, and who He is, nos llenamos de maravilla, de gratitud y de alabanza a we Dios. fill ourselves with thankfulness to God and gratitude. Simplemente porque recordamos a quién le pertenecemos. Simply because we remember who do we belong to. Amados, hay que dejar de enfocarnos tantos en nosotros mismos. Brethren, we must stop focusing so much on ourselves. Hay que dejar de enfocarnos tanto en cómo nos sentimos. We need to stop focusing so much on how we feel. Hay que dejar de enfocarnos tanto en las cosas que están fuera de nuestro control. We need to stop focusing on those things who are out of our control. Acuérdate a quién usted le pertenece. Remember, who do you belong to? Dios es el eje que sostiene toda nuestra vida. God is the axis that sustains all of our lives. Yo siempre digo que cuando las cosas están fuera de mi control, nunca están fuera del control de Dios. I always say that when things are out of my control, they're never out of God's control. Pero si yo veo que están fuera de mi control, yo me pongo ansioso. But if I see that they're out of my control, I become anxious. Pero cuando me acuerdo que Él es el dueño But when I remember that He is the owner, y que Él está en control de todo, and that He is in control of all aunque things, yo no pueda controlarlo, yo sé que Él tiene el control. even though I can't control it, I know He has the control. Ahora yo no me lleno de ansiedad, sino que me lleno de confianza. Now I don't fill myself with anxiety, but with trust. Pero tenemos que centralizar nuestro pensamiento, nuestro enfoque completamente en Dios. But we need to centralize our thoughts and our focus on God. No en nosotros, Not in us, sino en Dios. but in God. Me gusta como la Nueva Traducción Viviente pone,
a Isaías 26, verso 3. I like how the New Living Translation says Isaiah 26:3. Isaías dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Hay una promesa de qué? There is a promise of what? De perfecta paz. Of perfect peace. Podemos tener paz en medio de nuestras tormentas. We can have peace in the middle of our storm. Pero hay que ver que esa promesa está conectado a los a los que confían en ti y a los que están enfocando sus pensamientos en Dios. But we see that this promise is connected to those who are connected to Him and focus on Him. Sabemos que Cristo es el ancla de nuestras almas. We know that Jesus is the anchor of our souls. Y cuando surge alguna dificultad o alguna tormenta en nuestras vidas, And when a storm comes in our lives or a problem comes in our es lives, Cristo que nos hace estable en medio de la tormenta. it is Christ that makes us stable in the middle of the storm. Podemos estar seguros en Dios, We can be sure that we are safe in God. entendiendo que aún la tormenta está bajo el control soberano de Dios. Understanding that even the storm is under the sovereign control of God. Y por eso nos enfocamos en Él. And this is why we focus in Him. Por eso concentramos nuestros pensamientos en Él. This is why we put all of our thoughts in Him. Pero cuando mi enfoque central está en mí y no en Cristo, But when my central focus is in myself and not in Christ, nos olvidamos a quién le pertenecemos. we forget who do belong to. Y ahora yo me hago en mi propio ancla. And now I make myself my own anchor. Y como yo soy mi propio ancla, And since I'm my own anchor, porque mi enfoque está en mí, because my focus is in me, ahora pierdo el derecho de estar en perfecta paz. now I lose the right to be in perfect peace. Porque mis pensamientos no están concentrados en Dios, están concentrados en mí, Because my thoughts are not focused on God, but in me, en mis emociones, in my emotions, en mis sentimientos, in my feelings, en mis intereses, in my interests, en mis problemas. in my problems. Y tarde o temprano, And sooner or later, la ansiedad y el temor serán inevitables. anxiety and fear will be inedible. Simplemente porque nos olvidamos a quién le pertenecemos. Simply because we forgot who do we belong to. Ahora, cuando nos olvidamos a quién le pertenecemos, Now, when we forget who do we belong to, Pablo resalta que hay una desconexión en nuestra adoración a Dios. Paul highlights that there is a disconnect in our worship to God. Mira lo que dice el verso 20. Look what it says on verse 20. Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. For you have been bought for the price. Therefore, glorify God in your body. Cuando nos olvidamos a quién le pertenecemos, When we forget who do we belong to, sin darnos de cuenta, lo que hacemos es que reemplazamos a Dios como el centro de nuestra vida y nos ponemos a nosotros. what we do without realizing is that we replace our God for ourselves. Y ahora, cuando eso sucede en la vida de un cristiano, And now, when that happens in the life of a Christian, no puede adorar a Dios como Dios debe de ser adorado. now we cannot worship God the way that He should be worshipped. Porque es imposible adorar a Dios cuando no lo tenemos en el lugar que Dios merece estar en nuestras vidas. Because it is impossible to worship God when we don't have Him placed in the life where He should be in our lives. El médico, pastor y teólogo, el doctor Martin Lloyd Jones dijo: The doctor and pastor Mary Jones said, Martin Lloyd Jones said, él dijo, la mayor carencia en nuestra adoración the most lacking thing in our worship es la falta de conciencia de la presencia de Dios y su majestad. is the lack of the conscience of the presence of God and His majesty.
El doctor Martin Lloyd Jones argumentaba The Dr. Martin Lloyd Jones argument que la iglesia moderna sufre de una terrible falta de enfoque en Dios. he said that the modern church lacks a focus on God. Y él decía que la tendencia de la iglesia moderna And he said that the tendency of the modern church es poner al hombre como el centro is to put men in the center en vez de Dios. instead of God. En otras palabras, In another words, olvidarse de a quien le pertenece. to forget who they belong to. Qué triste, amado, que la tendencia de la iglesia moderna es olvidarse de quién es Dios. How sad it is that the tendency of the modern church is to forget who God is. Es enfocarse en sí mismo y no en Dios. Is to focus in themselves and not God. Y como resultado de estar enfocado en nosotros mismos y no en un ritual We make the service to God into a ritual o en una simple actividad religiosa. or a simple religious activity. Y aún en esa actividad religiosa, yo soy el centro de mi enfoque. And even in that religious activity, I am the center of the focus. Y ahora muchos cánticos que se usan en la iglesia para supuestamente adorar a Dios, And now many songs that are used in the church to supposedly worship God, ya no están enfocados en la grandeza de Dios, they're no longer focused in the greatness of God, sino que tienen que estar enfocados en levantarle al ego a uno mismo. but they have to be focused into lifting up the ego in ourselves. Y hasta los mensajes que se predican en muchas iglesias And even some messages that are preached in some churches, tienen que girar alrededor del individuo. they had to circle around the individual. El mensaje tiene que levantar la autoestima para ser bueno. The message has to lift up the self-esteem to be good. El mensaje tiene que hacer el ego del ser humano sentirse mejor para que el mensaje sea bueno. The message has to make the ego feel better so the message could be good. Y hay pastores que para tener al pueblo feliz And there are pastors that to have the people happy, ya no predican de arrepentimiento. they don't preach about repentance Ni anymore. predican de lo que es vivir una vida sometida a la palabra de Dios. Or what it is to have a life submitted to God. La predicación de la palabra viene a ser en una mera charla de motivación. The message itself comes to be just a teaching of motivation. Motívame a mí. Motivate me. Levántame a mí. Lift me up. Hazme a mí sentirme mejor. Make it me feel better. No me hable de pecado. Don't talk to me about sin. No me hable de las consecuencias de mis acciones. Don't talk to me about the consequences No of my me actions. hable de santidad. Don't talk to me about holiness. No me hable del carácter de Don't Dios. talk to me about the character of No, God. no, 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 no. No. Yo no vine a oír de la grandeza de Dios. I didn't come to listen of the Yo no vine a oír de la soberanía de of the Dios. sovereign of God and the greatness of God. Yo no vine a oír del poder de Dios. I didn't come to hear about the power of God. Y menos vine a oír lo que Dios requiere de mí. And even less what God requires of me. Yo no vine a darle gloria y honor a Dios. I didn't come to give glory and honor to God. Yo vine por mí. I came for myself. Yo vine a levantarme a mí. I came to lift myself Yo up. vine porque yo quiero sentirme mejor. I came because I want to feel better. Nos olvidamos a quién le pertenecemos. And we forget who we belong to. Nos ponemos a nosotros como el centro We put ourselves as in the center mientras echamos a un Dios, al Dios del creador del universo, lo echamos a un lado. while we put the creator of the universe to the side. Amados, hay problemas en una iglesia Brethren, there is problem in a church cuando hay una ausencia del sentido de la majestad de Dios. where there is an absence of the sense of the presence of God. Hay problemas cuando en una iglesia There's problems in a church hay una pérdida del asombro de la soberanía de Dios. when there is a loss of the greatness of God. Hay problemas cuando en una iglesia There's problem when within a church hay una apatía en cuanto a la santidad. there's apathy according to the holiness of Hay God. problemas en una iglesia There's problems in the church cuando todo se trata de mí, when everything is about me, de mis sentimientos, my feelings, de mis problemas, my problems, de mis gustos, de my lo que desires, yo quiero. what I want. Nos olvidamos And we forget que todo le pertenece
a Dios. That all belongs to God. Y amado, yo creo en las bendiciones de Dios. And brethren, I believe in the blessings from God. Pero no podemos querer más las bendiciones que el Dios que bendice. But we cannot want more the blessings that the God that blesses. No podemos olvidar a quién le pertenecemos We can't forget who do we belong, y a quién adoramos. and whom do we worship. No podemos quitar a Dios como el centro de nuestra vida. We cannot remove God from the center of our lives. No podemos quitarlo del centro de nuestro enfoque We cannot move him from the center of our focus. y después creer que no van a haber consecuencias. And then believe that there will not be consequences. Cuando nos olvidamos a quién le pertenecemos, When we forget who do we belong to, vivimos centralizados en nuestras we emociones, live centralized in our emotions, en nuestros sentimientos in our feelings, y en nuestros intereses. in our interests. Echamos a Dios a un lado And we put God aside. y es aquí, amados, donde la ansiedad será un resultado inevitable. And this is when anxiety will be the ultimate result. Si reemplazamos a Dios como el centro de nuestras vidas If we replace God as the center of our lives, para ponernos a nosotros to mismos place ourselves there, y para andar en busca de experiencias superficiales que nos hagan sentir mejor, and to look for superficial experiences that will make us feel better, lo que hemos hecho es quitar a Dios como el eje de nuestra vida what we have done is to remove God from the axis of our lives y ponernos a nosotros como ese eje. and place ourselves as our own axis. Y ahora cuando nosotros somos el eje, And now when we are that axis, todo el peso cae sobre quién? all that weight falls on whom? Sobre nosotros. On Y ourselves. tarde o temprano, And sooner or later, el peso that weight te va a romper. will break you. Por eso hay tantos cristianos que viven desesperados, amargados, deprimidos y ansiosos. This is why we have so many Christians who are desperate, bitter, and anxious. Ellos se creen que son los dueños de ellos mismos. Because they believe that they own themselves. El enfoque central está en ellos. The central focus is on themselves. Y ahora pues, todo el peso cae sobre ellos. And now all the weight falls on them. Y como resultado viven deprimidos y ansiosos. And as a result, they are depressed and they have anxiety. Mira que está a tu lado y pregúntale a quién le perteneces. Look at the person next to you and ask them, who do you belong to? ¿A quién le perteneces? Who do you belong to? Si la ansiedad está dominando nuestra vida, If anxiety is dominating our lives, es porque nos hemos olvidado a quién le pertenecemos. it's because we have forgotten who do we belong to. Si la depresión está controlando nuestras vidas, If depression is controlling our lives, es porque nos hemos olvidado a quién le it's pertenecemos. because we have forgotten who do we belong to. Si vivimos llenos de temor If we're living full of fear y de duda and doubt y de preocupación, and worries, es porque hemos reemplazado a Dios como el eje y nos hemos puesto a nosotros mismos. it's because we have replaced God as the axis and we have placed ourselves in. Y si queremos salir de esa ansiedad And if we want to come out of that o de anxiety esa depresión or that depression o de ese temor, or that fear, si queremos salir de todo eso, if we want to leave from all of that, la Biblia nos enseña the Bible teaches us que debemos enfocarnos en Cristo. that we should focus on En otras Christ. palabras, Cristo debe ser el eje de nuestras vidas. In other words, Christ must be the axis of our lives. Así que cualquier sentimiento o cualquier cosa que nos afecta negativamente, si quieres salir de eso, la Biblia dice, enfócate en Cristo. So if you want to leave all the anxiety and all those feelings, the Bible says focus on Christ. Por ejemplo, For example, cuando Pablo quería enseñarle a la iglesia a salir de la tacañería, when Paul wanted to teach the church to leave being stingy, Pablo no le enseña a la iglesia que sea generosa para que se sientan bien.
Paul does not teach the church to be generous so they can feel good. Pablo no le enseña a la iglesia que sea generosa para que sean bendecidos. He doesn't teach the church to be generous so they can be blessed. Él no le enseña tampoco a la iglesia que sea generosa para que reciban algún beneficio. He also doesn't teach the church to be generous so they can receive some type of benefit. Todo eso son motivos egocéntricos para dar. All of those are motives that come from the ego to give. Motivos enfocados en el ego, en el yo. Motives that are focused on the ego, on the I. Yo voy a dar I'm going to give porque si yo doy, Dios me va a dar algo más atrás. because if I give, God is going to give me something back. Yo voy a I'm dar going to give porque cuando yo doy, yo me voy a sentir mejor de mí mismo. because when I give, I'm going to feel better about myself. Eso no es lo que Pablo enseña. This is not what Paul is En teaching. 2 de Corintios 9:8, In 2 Corinthians 9:8, Pablo enseña que la generosidad del cristiano gira alrededor de Cristo. Paul teaches that the generosity of the Christian surrounds around Jesus. Y si no queremos ser tacaños, And if we don't want to be stingy, enfócate en Cristo. focus yourself on Es lo God. que él dice, porque conocen, la iglesia, conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. And God is able to make all grace overflow to you, so that always having all sufficient in everything, you may have an abundance of every good deed. Si queremos salir de algo que nos afecta negativamente, enfoquémonos en Cristo. If we want to leave something that is affecting us in a negative way, let's focus on Christ. Otro ejemplo. Another example. Para lidiar con el orgullo y la contienda dentro de la iglesia de los filipenses, To deal with controversies in the church, Pablo nos dice que dejemos el orgullo para que nos sintamos mejor. Paul doesn't say let's leave the pride so we can feel better. Sino que Pablo señala a Cristo. But Paul points to Christ. Él nos enseña que si nos enfocamos en Cristo podemos salir del orgullo. And he says that if we focus on Christ, then we can leave pride behind. Filipenses 2, del 5 al 8. Philippians 2, verse 5 and 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Who, as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. But empty himself by taking the form of a bond servant and being born in the likeness of men. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death on a cross. Una y otra vez la Biblia nos enseña, One more time the Bible teaches us, si queremos salir de algo, una actitud que no es buena para nosotros, if we want to leave behind an attitude that is not good for us, debemos de enfocarnos en Cristo. we should focus on Christ. Cristo debe ser el centro de nuestro enfoque. Christ must be the center of our focus. Para perdonar. To forgive. A veces es difícil perdonar a alguien que nos hizo daño. Sometimes it's difficult to forgive someone who harmed us. Y la Biblia enseña que si queremos perdonar And the Bible teaches that if we want to forgive y salir ese veneno de la falta de perdón, and take out that poison from lack of debemos forgiveness, enfocarnos en Cristo. we must focus on Christ. Nos enseña que perdonemos como And he teaches us to forgive how? como nosotros hemos sido perdonados en Cristo. As we have been forgiven in Christ. Así que vemos una y otra vez ejemplo tras ejemplo So we see one and another example de formas de salir de actitudes negativas en nuestras vidas. of ways to leave negative attitudes in our lives. Y esa forma de salir es mirando
a Cristo, And the way to leave those behind is looking at Christ. centralizando nuestra vida en Cristo, Centralizing our lives in Christ. enfocándonos en Cristo. Focusing in Christ. De la misma manera, And in the same way, si somos atormentados por la ansiedad, if we are being tormented by anxiety, por la or depresión, by depression, por el temor, by fear, y no podemos vivir enfocado en nosotros mismos we cannot live focusing on ourselves. y después creer que todo va a estar bien. And then believe that everything is going to be fine. Ya hemos visto que nuestro eje es demasiado débil We have already seen that our axis is too weak para creer que nosotros podemos con el peso de la vida. to believe that we can hold up the weight of life. Tenemos que entender que le pertenecemos a Dios We must understand that we belong to y God procurar centralizar nuestras vidas en Dios and look to centralize our lives y in no God en nosotros. and not in ourselves. Cuando entendemos que le pertenecemos a Dios When we understand that we belong to God y que nuestro enfoque central está completamente en Dios, and our central focus is on God, algo grande sucede. something great happens. Cuando nos enfocamos en Dios, When we focus on God, ahora podemos ver más claro la gloria de Dios. now we can see more clear the glory of God. Cuando comparamos nuestros problemas When we compare our problems en luz de la gloria de Cristo, in light of the glory of God, como que nuestros problemas no se ven tan grandes. it's as if our problems don't look so big. Cuando algo sucede que nos hiere el ego When something happens and it hurts our ego y tenemos algún fracaso, and we have some type of failure, cuando comparamos, vemos nuestro fracaso en luz de la gloria de Cristo, como que nuestro fracaso no se ve tan grande. when we see our failure in light of the glory of Christ, it's like our failure doesn't look as bad. Yo he sufrido con dolores de espalda por muchos años. Brethren, I have had back pain for many years. Y muchos han sabido que yo he predicado con mucho dolor desde aquí a frente. And many know that I have preached with a lot of pain from here. Y varias personas me han preguntado, pastor, ¿cómo usted puede predicar así con tanto dolor? And many people have asked me, Pastor, how can you preach like that with so much pain? Sencillamente, Simply, cuando yo me acuerdo a quién yo le pertenezco when I remember who do I belong to, y veo mi dolor en luz de la gloria de Cristo, and I see my pain in light of the glory of Christ, como que mi dolor no se ve tan grande. it's kind of like my pain doesn't seem that great. Y ahora, cuando lo comparo cuando lo veo en luz de la gloria de Cristo y me enfoco en la gloria de Dios, And when I compare it to in light of the glory of God and I focus on God me enfoco en quién es Dios, and who God is, en sus atributos, in His en su attributes, carácter, in His en character, qué Dios ha hecho en mi vida. and what God has done in my life. Ahora, amados, algo empieza a suceder que a pesar del dolor, yo tengo que darle gloria a Dios. Something happens that even though I'm in pain, I have to give glory to God. Si yo me olvido que yo le pertenezco a Dios, If I forget that I belong to God, pongo mi enfoque central en mí, and I put my central focus on mi myself, enfoque central en cómo yo me siento, my central focus in how I mi feel, enfoque central en mis my deficiencias, central focus in my mi enfoque deficiencies, central en mis and debilidades, my central focus on my weaknesses, el resultado va a ser ¿qué? the result is going to be what? Me voy a poner ansioso, I'm going to get anxious. me voy a deprimir, I'm going to get depressed. voy a estar desesperado. I'm going to get desperate. ¿Por cuánto? Pero cuando nos acordamos que le pertenecemos a Dios, But when we remember that we belong to God, surgirá algo en nuestros corazones que va a querer darle gloria a Dios. something will happen in our hearts that is going to want to give Him glory. Y cuando adoramos
en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras circunstancias, And when we worship in the middle of our pain and our circumstances, algo empieza a pasar. something begins to happen. Por algo la palabra de Dios nos enseña There's a reason why the Bible teaches us que la adoración a Dios es un arma poderosa that worshiping God is a powerful weapon cuando surge emociones negativas en nuestros corazones. when negative emotions come in our hearts. Déjame decirlo otra vez. Let me say that again. La adoración a Dios es un arma poderosa Worship to God is a powerful weapon en contra de todo sentimiento negativo que surge en nuestros corazones. against all negative feelings that has come in our lives. Por ejemplo, cuando uno se enfoca en Dios For example, when we focus on God y se acuerda de quién es Dios, and we remember who God is, se acuerda de qué ha hecho Dios, we remember what God has done. como que algo empieza a hervir en It's nuestros like corazones something starts to boil in our hearts, y uno tiene que darle gloria a Dios. and we have to give God glory. Es lo que dice Filipenses 4 del 6 a 7. Look at what it says in Philippians 4, 6 and 7. Cuando estamos ansiosos y preocupados, acuérdate que Dios es el dueño. When we are anxious and worried, remember that God is the owner. Dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and pleading with thanksgiving, let your requests be known to God. Cuando estés ansioso, enfócate en Dios. When you're anxious, focus on God. Habla con Dios. Speak to God. Díselo a Dios. Tell God. Centraliza tu vida en Dios. Centralize your life in God. ¿Y qué va a suceder? Verso 7. And what's going to happen? Look at verse 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Tiene que haber un cambio de perspectiva, There has to be a change in our perspective, donde dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y empezamos a enfocarnos en Dios. when we stop focusing on ourselves and we focus in God. Si estás preocupada o preocupado por el futuro, If you're worried about the future porque no sabe lo que va a suceder, because you don't know what's going to happen, acuérdate a quién usted le pertenece. remember, who do you belong to? Usted le pertenece a Dios. You belong to God. Y Dios dice en Romanos 8:28 And God says in Romans que 8:28 todo obrará para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según su propósito. that all will work for the good of those who love the Lord and are called within His purpose. Cuando entiendo que yo le pertenezco a Dios When I understand that I belong to God, y al final todo va a obrar para mi bien, and that at the end all will work for my good, ¿por qué dejar que la ansiedad domine mi vida? why allow anxiety to dominate my life? Si sé que le pertenezco a Dios If I know that I belong to God, y que al fin, no importa cuán malo las cosas se vean, al fin todo va a obrar para bien. and that at the end it doesn't matter how bad things look, at the end all will work for my good, ¿Por qué dejar que la depresión me abrume? why allow depression to take over me? ¿Por qué dejar que el temor me derrote? Why allow the fear to bring me down? Cuando Él es el dueño, When He is the owner, Él es el que está a cargo, He is in charge. Él es el responsable por mí. He is the responsible one for my Cuando nuestra vida gira alrededor de Cristo, When our lives are circling around Christ, es ahí donde veremos nuestros problemas, nuestras circunstancias más pequeños en luz de quién es Dios. it is there when we're going to see our problems and our circumstances smaller in light of who God is. Y ahora,
como estoy enfocado en Cristo y no en mí, And now, since I'm focusing in Christ and not in como myself, estoy enfocado en Cristo y no en mi tristeza, since I am focusing on Christ and not in my como sadness, estoy enfocado en Cristo y no en mi ansiedad, since I'm focusing on Christ and not on my anxiety, como estoy enfocado en Cristo y no en mi depresión, since I am focusing in God and not on my depression, ahora puedo adorar a Dios por quien Él es. Ahora puedo adorar a Dios por quien Él es now I can worship God for whom He y is por qué Él ha hecho. and for the things that He has done. No por cómo yo me siento, Not because of how I feel, sino porque sé en quién he creído. but because I know in whom I have Y believed. estoy seguro que mi Dios puede. And I am sure that my God is able. Y cuando yo no puedo, And that when I can't, Dios todavía puede. that God is still able. Y por eso, y eso, cuando vemos las cosas de esa manera, la adoración a Dios tiene que salir por naturaleza. And when we look at things this way, the worship to God just comes out naturally. No importando los problemas, And no matter what the problems no are importando el dolor, or the pain, la adoración a Dios tiene que salir. the worship to God must come out. Tiene que salir cuando tú sabes que a quién tú le perteneces. It must come out when you know who do you belong to. En Job 1:20, miren lo que nos dice. In Job 1:20, look at what it says. Job lo perdió todo. Job lost everything. Y en Job 1:20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró su cabeza y postrándose en tierra, adoró. Then Job got up, tore his robe, and shaved his head. Then he fell to the ground and worshipped. ¿Cómo podía adorar Job How could Job worship sintiéndose de la manera que él se sentía? feeling the way that he felt? Sencillamente, él no se enfocó en él, en su problema, en cómo él se sentía, sino que se centralizó su vida en Dios. He did not focus in him and how he felt, but he focused himself in God. Y como resultado de su enfoque en Dios, ahora él puede adorar. And as a result of focusing in God, now he can worship. Una persona con una perspectiva centralizada en sí mismo A person with a perspective centralized in themselves no puede adorar en medio de sus circunstancias, cannot worship in the middle of their circumstances porque su enfoque está en él mismo. because their focus is on themselves. Su enfoque está en cómo él o ella se The siente. focus is on how he or she feels. Pero cuando se acuerda a quién le pertenece, But when they remember who they belong to, cuando se acuerda que su vida gira alrededor de Dios, when they remember that the life circles around God, verá sus problemas más pequeños en luz de la gloria de Dios. you'll see your problems smaller in light of the glory of God. Y por ende no tendrá otra alternativa que adorarlo en medio del dolor. And therefore they will have no other alternative to worship him in the middle of the pain. En una ocasión David estaba orando y llorando toda la noche porque su bebé se estaba muriendo. In one occasion, David was crying all day and night because his baby was dying. Y el bebé murió. And the baby died. Y así, afligido como estaba David, And afflicted as Se- David was. segunda Samuel 12:20 dice, In 2 Samuel 12:20 says, entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró a la casa del Señor y adoró. so David got up from the ground, washed, anointing himself, and changed his clothes, and he went into the house of the Lord and worshiped. David estaba de luto, su bebé se había muerto. David's baby had died. ¿Cómo podía David adorar en medio de su dolor? He was mourning. How could he worship in the middle of his pain? Sencillamente David se recuerda quién es Dios, Simply David remembered who God was. que su vida giraba alrededor de Dios. His life was circling around God. Y a pesar de las circunstancias que afligían el corazón de David, And despite the circumstances that were afflicting David's heart, él ve su circunstancia en luz de la gloria de Dios he saw
his circumstances in light of the glory of God. Y no tiene otra alternativa que darle gloria al Señor, And he has no other alternative to give God glory a pesar de su dolor. despite his pain. ¿Y qué me dicen de Pablo y Silas? And what do you tell me about Paul and Silas? Habían sufrido golpes, maltratos, simplemente por predicar el Evangelio de Cristo. They have suffered pain and whipped. Fueron tirados al calabozo más profundo. They were thrown into the deepest hole in jail. Y allí encadenados y adoloridos. And from there being chained and in pain. Hechos 16:25 dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. And Acts 16:25 says, now about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God. ¿Cómo podía Pablo y Silas cantar y adorar a Dios sintiéndose de la manera que ellos se sentían? Now, how can Paul and Silas praise God feeling the way that they were feeling? Ellos sabían quién era el dueño. They knew who was the owner. Ellos sabían a quién ellos le pertenecían. They knew who they belonged to. Y cuando ellos veían su sufrimiento en luz de la gloria de Dios, tenían que cantar. And when they saw their suffering in light of the glory of God, they had to sing. Le aseguro, amados, I assure you, que brother, si el enfoque de Job estuviera en él y en cómo él se sentía, that if the focus of Job was in him and how he felt, Job no hubiera adorado. Job would have never worshipped. Le aseguro que si el enfoque de David estuviera en él y en cómo él se sentía, I assure you that if the focus on David was on him and how he felt, David no hubiera adorado. David wouldn't have worshipped. Le aseguro que si el enfoque de Pablo y Silas estuviera en ellos mismos y en cómo ellos se sentían, I assure you that if Paul and Silas were focusing on how they felt, ellos no hubieran adorado. they would have never worshipped. ¿Cómo tú sabes How do you know si te has olvidado a quién usted le pertenece? if you have forgotten who do you belong to? Jesus. Ay, Señor, ayúdanos. Oh, Jesus. Hallelujah. Si no puedes adorar If you cannot worship como Dios debe ser adorado, in the way that God should be worshiped, quizás es porque te has olvidado a quién le perteneces. maybe it's because you have forgotten who do you belong to. Quizás es porque estás enfocado demasiado en ti Maybe it's because you're focusing too much on yourself y no estás enfocado en Dios. and not focus on God. Quizás es porque has centralizado tu vida sobre ti mismo y no Dios. Maybe it's because you have centralized your life in yourself and not God. Quizás es porque tú has reemplazado el eje de tu vida y tú te has hecho tu propio eje. Maybe you have replaced the aces of your life and you have become your own aces. Y ahora todo el peso cae sobre ti. And now all the weight falls on you. La Biblia nos enseña, amados, The Bible teaches us, brethren, el efecto de la adoración the effect of worship como resultado de aquellos que tienen su enfoque central en Dios. as a result of those who have their focus on God. En Isaías 61, verso 1 al 3, In Isaiah 61, verse 1 to 3, nos enseña cómo la verdadera adoración levanta el corazón del ser humano. it teaches us how a true worship lifts up the heart of the human being. Es como un círculo. It's like a circle. Ve, centralizo mi vida en Dios. I centralize my life in God. Me acuerdo quién Él es. I remember who He is. Me acuerdo de sus atributos. I remember His attributes. Me acuerdo de las cosas que Dios ha hecho. I remember the things that God has done. Amén. Y ahora cuando me empiezo a recordar que Él es fiel, que Él me ama, And now when I start remembering that He's faithful, that He loves me, que Él es soberano, that He's sovereign, y comparo la gloria de Dios, veo mis problemas en luz de la gloria de Dios, and I compare the glory of God and I see my problems through the glory of God, ahora tengo que adorar. now I have to worship. Y mientras más adoro, And the more that I worship, más la aflicción se va yendo. the more the affliction is
dissipating. más pienso en Dios, The more I think on God, más pienso en quién Él es the more I think on who He y is, más tengo que adorar. and the more I have to Y mientras worship. más adoro, And the more that I worship, más lejos se va la ansiedad. all the anxiety goes further away. Más lejos se va la depresión. And further away depression goes. Más lejos se va el temor. And fear goes further away. Es como un círculo. It's like a circle. En Isaías 61, In Isaiah 61, el escritor Isaías anuncia que Él viene con buenas noticias. the writer Isaiah, he says that he's coming with good Y news. todo el mundo le gusta oír buenas noticias. And everybody likes to hear good news. Y estas buenas nuevas que Él trae And this good news that he's bringing, son buenas noticias para los afligidos, they're good news for the afflicted, para los quebrantados de corazón for the brokenhearted, y para aquellos que estaban cautivos. and for those who were captive. Y en Isaías 61, verso 2 al 3, In Isaiah 61, 1 to 3, Él dice que estas buenas nuevas son para consolar a los que lloran. he says, the Spirit of the Lord is upon me because the Lord anointed me to bring good news to the humble Es para consolar a los que lloran. and to bring comfort to those who are crying. En el verso 3 And on verse 3, nos dice que estas buenas nuevas it says that this good news es para cambiar un espíritu abatido, is to change a spirit that is battling, en un manto de alabanza. covered in worship, in a mantle of worship. Buenas noticias Good news para los afligidos, to those who are afflicted, para los cautivos, to those who are captive, para aquellos que tienen el corazón roto. for those who are brokenhearted. Buenas noticias Good news para consolar a todos los que lloran. to bring comfort to those who are crying. ¿Cuáles son esas buenas noticias? What are those good news? El evangelio significa buenas nuevas. The gospel means good news. Y hubo un momento en nuestras vidas And there was a moment in our lives donde vivíamos afligidos y sin esperanza. where we live afflicted and without hope. Éramos prisioneros del pecado. We were prisoners of sin. Hasta que un día oímos las buenas noticias de Jesucristo. Until one day when we heard the good news of Christ. Y esa buena noticia vino y trajo libertad a nuestras almas. And that good news brought a freedom to our souls. Oímos la buena noticia que Cristo vino a rescatar lo que se había perdido, We heard the good news that Christ had come to save those who have been lost. dando su vida en una cruz Giving his life at the cross. para pagar el precio de nuestra libertad. Pay the price for our freedom. Y como Él nos compró a precio de sangre, And since he bought us by the price of blood, ya no somos prisioneros del diablo. we are no longer prisoners of the devil. Ya no somos cautivos del pecado. We are no longer captives of the sin. Cristo compró nuestra libertad Christ bought our freedom, y ahora le pertenecemos a Él. and now we belong to him. Estas son las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. These are the good news of the gospel of Jesus Buenas Christ. nuevas que cambia el lamento en baile. Good news that change lament for dancing. Buenas nuevas que cambia el luto en alegría. Good news that change the mourning for happiness. Buenas nuevas que cambian el espíritu abatido en alabanza. Good news that change the spirit that is in trouble for praise. Buenas noticias que cambian la ansiedad en confianza. Good news that changes anxiety for trust. Cambia la depresión en gozo. And it changes depression for joy. Y ahora como algo sucede, And now since something has que happened, las cosas más difíciles no como que no se ven tan grandes como las veíamos antes. and now the most difficult things are not seem as big as we saw them before. Pero un cristiano que vive enfocado en sí mismo, But a Christian that lives focusing on themselves en cómo se siente, and how they feel y en sus intereses, and in their own interests y enfocado en las cosas que está pasando, and focusing in the things that are happening, tarde o temprano su ansiedad, su depresión y su temor se lo va a tragar. soon or later their anxiety, their fear is going to swallow them. El mismo recuerdo
que el apóstol Pablo le da a la iglesia de los Corintios. And the same reminder that the Apostle Paul gives to the church in Corinthians Ese mismo recuerdo que yo le hago a la iglesia hoy. is the same reminder that I'm bringing to the church today. Amados, Brethren, no importa la situación que usted está enfrentando. it doesn't matter what the situation is. No that you importa confront. cómo usted se sienta. It doesn't matter how you feel. Nada de eso cambia el hecho None of that changes the fact de que fuimos comprados a precio de sangre en la cruz. that we were bought at the price of blood at the Y cross. por ende, le pertenecemos a Dios. And for that, we belong to Christ. Si nuestra vida le pertenece a Cristo, nuestro enfoque gira alrededor de Cristo. If our life belongs to Christ, then our focus will be in Christ. Si usted cree que la vida le pertenece a ti, su enfoque estará en ti. If you believe that your life is your own, then the focus will be on you. Pero como hemos dicho, nosotros somos demasiado débiles But as we have said, we are too weak para ser el eje de nuestras propias vidas. to be the aces of our own lives. Amado, esto es un simple llamado a recordar a quién le pertenecemos. Brethren, this is a simple reminder calling to remember who do we belong to. No somos de nosotros mismos. We don't belong to ourselves. We don't own Nosotros ourselves. le pertenecemos a Dios. We belong to God. Yo voy a pedir que nos pongamos de pies, amados. I'm going to ask that we please stand. Voy a pedir que meditemos en estas palabras I'm going to ask that we meditate in these words mientras nos ministran con cántico. while we sing a song. Hallelujah. Y mientras nos ministran con un cántico, yo quiero que usted empiece a meditar dónde está tu enfoque. And while we sing this song, I want you to think about where is your focus? ¿A dónde has centralizado tu vida? Where have you centralized your life? ¿Qué piensas más? What are you thinking more about? ¿Piensas más en lo que te está pasando o piensas más en el Dios que es fiel? Do you thinking more about what's happening to you or in the God who is faithful? Meditemos en estas palabras. Let's meditate in these words. Y acordémonos que no importa lo que está pasando, And let's remember that it doesn't matter what's happening. somos de Dios. We belong to God. Él tiene el control. He has the control. Y Él hará lo que Él hará. And He's going to do what He's going to Y do. nada ni nadie puede impedir que Dios haga su perfecta voluntad. And no one and nothing can stop from His will to be done. Cuando veamos la vida de esa manera, When we see life this way, le aseguro que estaremos más tranquilos. I assure you that we're going to be more Le aseguro calm. que la ansiedad y el temor y la depresión tendrá que irse cuando vemos nuestras circunstancias en luz de la gloria de Dios. That our anxiety and our fear will have to diminish while we centralize in our focus in Christ. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando yo sé a quién pertenezco, me voy al Salmo 42. Aleluya. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré.
ti, Maestro. Aleluya. Padre, Gloria a Dios. he predicado el mensaje de tu palabra. Y te pido, Señor, que esta palabra penetre lo más profundo de nuestro ser, Padre. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a siempre recordar a quién le pertenecemos. Que tú tienes todo bajo tu control. Tú eres el dueño y tú eres el responsable de nosotros. Que tú has prometido cuidarnos y dirigir nuestros pasos, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú nos ayudes siempre a poner nuestra mirada, nuestro enfoque completamente en ti. Padre, y que mientras contemplamos tu grandeza, el temor se vaya yendo. Mientras contemplamos tu fidelidad, la ansiedad se vaya yendo. Que mientras contemplamos tu majestad, Señor, la depresión se vaya yendo de nuestras vidas. Y que podamos vivir una vida centralizada en ti, donde tú eres el eje y todo gira alrededor de ti y no de nosotros, Padre. Te lo pido, Altísimo Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Amén. Muchas